Seguimos adelante en Telebondía en la recta final, en estas últimas 48 horas de campaña electoral, recibiendo con gran gusto al doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia, pero él mismo ha asumido al Senado por el Partido Independiente. Pablo, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, igualmente para nosotros. Bueno, cortita y al pie, porque sí, tenemos varios temas para tratar y, como he dicho en estas horas, pocos minutos. Mujica violó la Constitución. Yo creo que sí, yo creo que notoriamente está metido en la campaña, que está actuando como un candidato, y yo creo que eso tiene una explicación muy directa, que es que tenemos un problema jurídico, que es que el presidente no puede ser candidato a la reelección, pero puede ser candidato a cargos electivos, Claro. Y eso determina que hoy Mujica esté actuando como candidato al Senado. Ahora, advertida, y después me gustaría ir a su razonamiento porque viene por el lado legislativo, pero planteada esta circunstancia donde ustedes entienden que hay una violación de la Constitución por parte del presidente de la República, ¿cuál es el mecanismo hoy? Y el mecanismo único que existe es el juicio político. El juicio político hay que presentarlo ante el Parlamento y obviamente hoy no hay ninguna condición para que eso ocurra, por distintas razones, porque está todo el mundo en campaña, pero además porque hay una mayoría absoluta del partido de gobierno que enfrentaría claramente, estaría en contra de esa iniciativa. Correcto, ¿y entonces? Yo creo que hay que votar una ley interpretativa, porque la Constitución establece inhibiciones para el presidente muy notorias en cuanto a actuar en campaña electoral. Entonces, la interpretación jurídica que corresponde es que eso implica también que no pueda ser candidato a cargos electivos. Y ahí se resolvería el problema, porque tendríamos un presidente que estaría ajeno a la campaña. Hoy yo creo que la motivación de Mujica es potenciar a su sector. Yo leo así también incluso ese cruce de ahora, de estas últimas horas, con su propio candidato presidencial. Me parece que lo que está haciendo... O sea, está jugando, dice usted, más para la interna que para la elección en su conjunto. Yo creo que sí, lo cual me parece de una gran irresponsabilidad institucional. Es el presidente de la República. Pero ha dejado usar su imagen para la propaganda de la 609, con el dibujito de Mujica leyendo el diario, ha entrado en la campaña varias veces, ha polemizado con nosotros sobre el tema de la mayoría absoluta, hablando de que un gobierno sin mayoría absoluta, qué cosa ridícula, que es una especie de sopa boba, dijo. Sí. Siempre además tiene sus calificativos, en fin, yo creo que se equivoca lejos en todo esto, que no usa, digamos, no mantiene lo que debe tener, que es una investidura presidencial que debe mantenerse ajeno a las disputas partidarias, pero es el estilo de Mujica, todos lo conocemos y ya no va a cambiar. Ahora, Pablo, dígame, ¿no se le cercena la posibilidad a un hombre que ha transitado por el cargo más importante de la República, condicionándole a la presentación a un cargo en el Parlamento, por ejemplo? ¿No se pierde allí? Yo creo que sí. Esto es un paquete. Si nosotros tenemos una norma que impide la reelección, es justamente por eso. Correcto. Para que el presidente no esté al mismo tiempo que ejerciendo la presidencia, jugando en la cancha en una campaña electoral. Pero entiende por dónde va el razonamiento, ¿no? Sí. Yo creo que no. Yo sigo siendo contrario a la reelección. Y me parece que entonces también debe ser contrario a que sea candidato a cargo electivo. Eso pasó también en 2004 con el doctor Valle. Valle fue candidato al Senado en la lista 15 y yo creo que eso tampoco era conveniente para nada. Bueno, mayorías habrá. Derivarán de las urnas o de las negociaciones, pero debe existir un gobierno que cuente con mayorías. Por lo menos debe existir un gobierno que tenga la capacidad de negociar en el Parlamento. Las mayorías pueden ser puntuales para los distintos temas, o puede construirse una coalición de gobierno que asegure esa mayoría. Lo que pasa es que es bien distinto de la prédica que nosotros venimos haciendo en contra de la mayoría absoluta regimentada de un solo partido, que le ha traído graves problemas al Parlamento para funcionar como un poder real. Bueno, usted se instala como puente, digamos, ¿no? Lo hemos señalado en esos términos, sí, para lograr gobernabilidad en algunos aspectos. Tenemos conciencia de eso, somos el único partido no alineado en ninguno de los dos bloques y por lo tanto eso nos da una capacidad de articulación que la vamos a jugar en la medida que la gente nos dé el apoyo, ¿no? La diputada Daniela Paisé lo acusa de tirar basura a diestra y siniestra, dice que está como la brigada de Daniel García Pintos, aquella brigada, ¿se acuerda? Palo y Palo, porque dice que le está pegando al frente sistemáticamente y que eso no va de acuerdo a su discurso de tender puentes. Yo creo que está muy equivocada, yo creo que está muy nerviosa la diputada Paisé, porque he visto en Twitter y en las redes sociales esa reacción
medio destemplada, casi fuera de sí, pero la verdad que no es así. Nosotros no estamos actuando diciendo lo que pensamos, es decir, acá el Frente Amplio ha actuado en relación al ejercicio del poder con una tendencia al abuso del poder, a no darse cuenta de que incluso para el bien de ellos hubiera sido importante habilitar investigaciones sobre temas muy obvios, que tendrían que haber cuidado la calidad de las normas que votaron. La diputada Paisé ha votado normas sabiendo que eran inconstitucionales, igual que todo su sector político, y sin embargo, diciendo que eran inconstitucionales, la votó igual por disciplina partidaria. Esas son cosas que no corresponden. Lo decíamos el otro día en el programa Uruguay Decide, cuando usted fue invitado, que muchas personas estaban advirtiendo, percibiendo que había como un ataque más frontal de Pablo Mieres hacia el Frente Amplio y cierta benevolencia con los partidos fundacionales, que eso parecería estar indicando un rumbo. No es así, para nada. Yo creo que, a ver, el Frente Amplio está en el gobierno y nosotros tenemos ahí un cuestionamiento a la forma en que ejerce el gobierno. ¿Un mal gobierno, Pablo? No, un gobierno que ha tenido sus luces y sus sombras. Yo creo que ha logrado cosas, bajar los índices de pobreza, bajar el índice de desocupación, ha mantenido un crecimiento económico importante, con ayuda, por supuesto, de las condiciones internacionales. Pero ¿usted está de acuerdo con ese concepto del viento de cola también? Yo creo que es notorio, ¿no? Uruguay ha tenido viento de cola, pero yo he dicho también que el equipo económico ha sabido poner la vela, porque cuando el viento viene de cola hay que saber... Hay que maniobrar la claro, vela. Y en eso hay que reconocerles pericia. Yo creo que han tenido un problema, que es no limitar con más exigencia el gasto público, tenemos un déficit fiscal alto, pero yo no le cuestiono el manejo general macroeconómico. Bueno, usted habla de la regla fiscal, si le parece, sí. Más adelante vamos a hablar de eso, que es una novedad en el programa del Partido Independiente, pero querría, sin olvidarme del planteo respecto a su inclinación hacia los partidos fundacionales, detenerme en otra cuestión que se advierte como una inconsistencia. Usted acaba de hablar de la buena conducción macroeconómica liderada por Danilo Astori. Sí, por el sector astorista, sí. Por el astorismo. Entonces, ¿cómo se sostiene ese discurso con lo otro que usted plantea, de que el astorismo ha pataleado pero sin éxito? Es que es la realidad. Pero no hay una contradicción allí. Pero lo que pasa es que la conducción macroeconómica es una cosa y luego el tironeo al punto de hablar, no lo digo yo, lo dice el doctor Vázquez. Hubo dos equipos económicos, no va a haber en el gobierno de Vázquez, fenómeno, pero en el gobierno de Mujica ha habido dos equipos económicos. El presidente Mujica ha dicho que no está informado el doctor Vázquez. Bueno, pero todos los uruguayos lo sabemos, porque incluso el astorismo reclamó frente a esa situación, porque desde OPP se fue generando un centro de poder alternativo, donde yo creo que como ha habido mucha plata disponible, entonces había recursos para bancar cosas de las dos orientaciones. La tentación del cofre lleno. Exactamente, sin duda. Y yo creo que por eso la regla fiscal es tan importante. Pero la conducción luego, ¿cómo fue? O sea, en el tironeo que usted advierte... En el tironeo hubo concesiones que tuvieron que... Incluso hubo votaciones de impuestos. El famoso ISIR, que después se convierte en impuesto al patrimonio, sí, fue impuesto, vaya la redundancia, un impuesto desde el mujiquismo al astorismo, que lo rechazaba y que incluso argumentó en contra de eso. Entonces hay ejemplos, bueno, si en materia impositiva hay una injerencia de un grupo que no está en la conducción económica, ya ahí estamos hablando de una injerencia muy directa. Parece que hay varios ejemplos a lo largo del periodo, pero quiero decir otra cosa, porque si no queda la sensación, nosotros hemos sido muy duros también con blancos y colorados. A ver, la consigna nuestra es cambiar sin volver atrás. Exacto. El sin volver atrás es una señal muy fuerte. Nosotros criticamos duramente lo que hoy sigue siendo prácticas típicas de los vicios de la política, de muchas intendencias de blancos y colorados, que están usando el poder, maquinaria para montar estrados para actos partidarios, publicidad oficial, la misma que le criticamos al gobierno, que es una vergüenza, porque además después que Mujica les dijo, che, paren un poco a las empresas públicas, empezaron los ministerios. Y hoy los ministerios inundan la televisión y la radio con información de logros y poco menos que cualquier cosa que hacen, una vivienda y ya un spot publicitario, bueno, yo qué sé. Pero lo hacen los intendentes también. Los intendentes hacen publicidad hablando de gestión fulano de tal.
Y eso es tan impropio como lo que se le cuestiona al Frente Amplio. Entonces acá hay un tema, nosotros creemos que los vicios de la política están instalados en los dos bloques, y es un poco el mareo del poder. Bien, ¿qué postura asume respecto a esta discusión que se ha dado en la campaña, que hace referencia a la experiencia del doctor Tabaré Vázquez y la aparente bisoñez, la ausencia de méritos ejecutivos de Luis Lacalle Pou? Yo creo que ese es un tema que seguramente en el debate va a estar, evidentemente. ¿En cuál debate? En el debate que va a ocurrir a partir del domingo que viene, es decir, cuando empiece la segunda vuelta y empiece un debate mucho más concentrado en las dos personas que van a jugar la final, ¿no es verdad? Desde su punto de vista, sobre eso ya no hay dudas. O sea, no la segunda vuelta duda. tiene que ver con Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou. Sí, yo creo que... Y allí se van a plantear esas cuestiones. Y yo creo que sí, seguramente, porque ese es un punto de diferencia notoria. ¿Y qué postura asume usted respecto a eso? No sé, nosotros tenemos que analizar las propuestas de los Claro, dos pero vayamos candidatos. directamente a ese punto que yo le mencionaba. La experiencia, la condición de estadista de mandato cumplido de Tabaré Vázquez y la aparente inexperiencia de Lacalle Pou. Yo creo que en ese punto hay notoria ventaja para el doctor Vázquez. O sea, usted se afilia a esa teoría de que la experiencia debe ser en este caso considerada como un valor en sí mismo a la hora de votar. No, yo digo que cuando uno analiza ese aspecto, está claro que hay una ventaja para un candidato. Si eso es totalmente relevante o parcialmente relevante o no es relevante, esa es otra discusión. ¿Y para usted es relevante? Yo creo que es un componente de tantos que uno tiene que analizar cuando va a analizar una situación en donde hay opciones y alternativas arriba de la mesa. ¿Usted qué votaría, la experiencia o quien se dice experto en lo nuevo? No, yo no estoy dispuesto a opinar sobre esa disyuntiva porque atrás de eso hay dos candidatos que representan muchas otras cosas más y que nosotros en realidad tenemos que analizar después del 26, nos tenemos que reunir, yo anuncio, el Partido Independiente va a convocar para el siguiente domingo, para el domingo 2 de noviembre, Bien, a su Junta Federal y ahí va a tomar una decisión que obviamente implica la disyuntiva entre aconsejar o no aconsejar. Y uso el concepto de aconsejar. Por favor, a ver, profundicemos. Y porque lo que pasa es que la gente es libre. Entonces acá no es un tema de libertad de acción. Acá es un tema de si el partido aconseja o no entre la disyuntiva de los dos candidatos, aconseja a uno, aconseja votar a uno, aconseja votar al otro o no aconseja. Y deja entonces librado a que cada uno, sin referencia del partido. La gente igual va a votar lo que le parece. Eso es una realidad. Pero hay señales de la dirigencia que permean hacia la gente. Por supuesto, y eso lo tenemos claro y por eso el partido tiene que tomar una definición. Bien. Ahora, sí. Yo creo que no hay ningún dato que permita avisorar hoy cuál va a ser la postura del partido, porque no lo hemos discutido. Cuando no hay no aparece, decía un amigo mío, y efectivamente es así, no hemos tenido un debate y serio y profundo entre nosotros, los dirigentes del Partido Independiente, porque nos hemos comprometido a no hacerlo. Dijimos, no, pará, si empezamos a discutir entre nosotros, esas cosas se van trasluciendo y en realidad nosotros tenemos que estar focalizados en el 26 de octubre. En obtener una buena bancada parlamentaria. Botinelli dijo anoche en Uruguay Decide que el Partido Independiente respaldará en última instancia al Frente Amplio. Y va por cuenta de Botinelli, ¿no es cierto? Yo le tengo un gran respeto, me parece un analista muy serio y muy profundo y muy conocedor, pero nosotros no hemos dicho nada que amerite esa reflexión de Botinelli, ¿no? Ciertamente, claro. No hemos dicho nada. Hace un rato usted me estaba preguntando, bueno, si le pregunta a Daniela Paisé o incluso las inferencias a partir de las declaraciones de Daniela Paisé indicarían lo contrario. Sí. Usted habrá visto, cada vez que le reconocemos algo al gobierno del Frente, ya enseguida dice, claro, estos tipos están jugando para el Frente Amplio. Cada vez que criticamos fuerte al Frente Amplio, enseguida dicen, claro, estos tipos son unos más con blancos y colorados, son el bolsón de la derecha, etc. No, somos independientes y tenemos una postura independiente y tenemos distancias y coincidencias con los dos bloques. Independientes de izquierda. Es verdad. Independientes de izquierda. Sí. Apelo una vez más a su figura, que es muy interesante, y con el alto respeto que nos merece esta instancia electoral del próximo domingo, o este proceso, que ya es bastante largo, para volver sobre el supermercado. Si usted va de compras, sí. ¿A qué supermercado va a entrar? ¿A la góndola que tiene izquierdas o a aquella que, según usted, tiene derecha? Por supuesto, a ver,
que los partidos tradicionales tienen derecha, no hay duda. Es más, tienen toda la derecha que hay en el país, está dentro de los partidos tradicionales. Entonces, ¿a qué supermercado entra? Pero también tiene, y eso yo tengo que reconocerlo, decir que los partidos tradicionales son solo derecha es faltar a la verdad. Yo no creo que sea así, es decir, yo creo que hay dentro del Partido Nacional sectores wilsonistas que son sectores con posiciones políticas y en términos de política económica y sociales bastante próximos a cosas que pensamos nosotros y que también piensa el sector moderado del Frente Amplio, y dentro del vallismo, sin ninguna duda, la tradición vallista es una tradición que está vinculada a la preocupación social, a los valores republicanos, y por lo tanto también hay coincidencias. Entonces, hay coincidencias con sectores de cada uno de los dos bloques. Lo que hace más complicado para nosotros, porque si las cosas fueran tan sencillas y los blancos y los colorados fueran pura derecha, entonces la cosa estaría resuelta, pero no lo son. Como analista político, eso de las dos mitades para usted es válido, que hay un bloque progresista cada vez más claro y notorio y un bloque conservador. Oh, yo creo que es mucho más complejo, por eso no estamos alineados en ninguno de los dos. En 2009, Pablo, usted deja en libertad de acción, y podría ser, como decíamos, como no podía ser de otra manera, como deja en libertad de acción. No, pero no aconsejamos, o sea, el Partido Independiente en el 2009, ante la disyuntiva de la segunda vuelta, dijimos, en aquel momento recibió algún palo, alguna acusación por aquella cuestión del no compromiso. Es decir, bueno, pero a ver, digan, conduzcan, son líderes, tienen que decir, bueno, ustedes saben qué, tomen la decisión que quieran, pero nosotros entendemos que el camino es este. Y esa es una discusión que va a estar, o sea, ese componente va a estar en la discusión nuestra, sin ninguna duda. O sea, yo lo que quiero decir es que la decisión del 2009 no fue una decisión de principios. Es decir, el Partido Independiente por principios va a tomar esa actitud siempre que haya una segunda vuelta. No. Ante cada circunstancia tendremos que tomar una definición política, porque es una discusión estratégica y mirando el futuro del país y pensando en qué es mejor para el Uruguay en los próximos años. Ese es el sentido del análisis que tenemos que hacer. Bien, las redes son impiadosas a veces. Me imagino, sí. Hay quienes sostienen, por ejemplo, sí, todos, ¿no? Sí. Pero hay quienes sostienen que con su postura usted se ha transformado en algo así como un mercader del voto. Oh, entonces, aquella figura del mercader que va como eligiendo al mejor postor. Sí, claro, a ver, Daniel, esto se desmonta fácilmente. Claro, pero mire que le voy a redondear con un concepto. Pero si nosotros fuéramos mercader del voto, estaríamos negociando ahora, porque el voto nuestro se define el domingo. Y nosotros justamente le estamos diciendo a la gente, ustedes pueden votar tranquilo a este partido es lo que es, no es el socio de tal o el socio de cual. Si estuviéramos jugando al mercadeo con el voto, estaríamos en otra cosa. Permítame ahora cerrar ese razonamiento al que aluden algunas personas. Mercader del voto en función de que seguramente pasada esta instancia del domingo va a empezar como a buscar dónde le conviene estar. Y se sostiene que a veces es más válido el voto en blanco, porque ahí sí uno sabe exactamente qué vota, en blanco, chao. En cambio, el voto al Partido Independiente podría sugerir que después va a rumbear para donde yo no quería ir. El voto del Partido Independiente es el voto a la propuesta nuestra, y a una propuesta que ha sido muy clara en todos los temas políticos y todos los temas que tienen que ver con el quehacer nacional, en educación, en seguridad, en inserción internacional, en reforma del Estado, en profesionalización de la política, en la deuda de la infraestructura. En todos los temas el partido ha tenido una posición muy clara y es la que vamos a defender en el Parlamento. Nuestro rol, por lógica, por posicionamiento realista, en esta oportunidad va a ser parlamentario. En el Parlamento nosotros vamos a exigir que estas cosas que pensamos se logren. Y eso es lo que le vamos a exigir al próximo presidente, si nuestros votos cuentan, si nuestros votos son significativos, y yo creo que lo van a hacer, para incidir en el próximo gobierno. No cargos, no es mercadeo de cargos, es qué cosas hay que hacer con el país. Y eso lo podemos adelantar con mucha fuerza. El partido incluso ha adelantado cuál es el decálogo de cosas que nosotros queremos que pasen en Uruguay en el próximo periodo, las principales, las prioridades. Y eso es lo que vamos a ir al otro día, el 30 de noviembre, gane quien gane. ¿A tocar el timbre? No. Ah, que le vengan a tocar el timbre a usted. No, yo, la verdad, el 1 de diciembre es el presidente electo el que tiene que mover. Nosotros estamos en el Parlamento. El presidente es mano. El presidente es mano, pero por ejemplo, después del 26 seguramente, de acuerdo a lo que usted está señalando, también hay dos manos que van a tener que mover. Usted se va a reunir con nuestros dirigentes y vamos a tomar una decisión. Correcto. Y eso va a ser el 2 de noviembre. Y cuando le convoquen,
desde el Frente Amplio o desde el Partido Nacional, en atención a este escenario probable, va a hablar con los dos? Bueno, todo va a depender de la decisión que tomemos el 2 de noviembre. Ajá. Si el 2 de noviembre tomamos una determinada decisión, en función de eso actuaremos con respecto a los dos candidatos. Bien. Pero hasta el 2 de noviembre el partido tiene un tiempo de analizar los resultados del 26 y de prepararse a una reunión que implica que todos los compañeros del interior del país puedan participar, y eso por eso llevamos a una semana, porque la gente puede venir un domingo, no puede venir entre semana, después además de todo el esfuerzo de la campaña, y allí sí discutir y resolver, y en función de lo que resolvamos, los movimientos políticos que haremos. Bien, bueno, lo cierto es que parece que se deberá acuñar con mucho énfasis el concepto de negociación, de gobernabilidad, donde habrá que negociar también distintos programas. Más allá de que los programas, la verdad, es muy difícil que uno discrepe con algo que dice el programa, ¿no? Hay cosas, hay diferencias. Bueno, la regla fiscal esa de la que hablamos... Pero a eso quería apuntar. ¿La regla fiscal pasa a ser una prioridad a la hora de la negociación? O sea, ¿es la llave de paso? No sé si es la llave de paso, pero es uno de los 10 puntos centrales para Explíquela nosotros. Y ninguno la tiene en su programa. Por eso quiero que la detalle. Es una cosa muy curiosa. La regla fiscal supone votar una ley que ancle el gasto público. Sí. ¿Por qué? Y porque nosotros hemos visto que la disciplina fiscal es muy voluble, y de hecho, ante el tironeo de las demandas, el gobierno, y acá hablo del gobierno del Frente Amplio, que tiene un déficit fiscal importante, 3.3% del PBI, pero también los gobiernos anteriores. Los gobiernos de blancos y colorados también tenían déficit fiscal y también expandían el gasto público más allá de ciertos límites. Y bueno, la idea es proponer que se vote una ley que ancle el gasto, que establezca un límite al gasto vinculado a, bueno, ahí podemos discutir a qué. Bueno, o sea, no es anclar el gasto para todo N, sino simplemente buscar aquellas áreas que se entienden como gasto superfluo, o sea, no quedar acotados a que no se puede tocar la plata. El gasto global. Sí. O sea, que el gasto global no supere tal punto porcentaje del PBI o tal punto de la recaudación. Sí. Ese es el primer, y por supuesto que a eso se va gradualmente, no se puede ir de un día para el otro, porque el Estado tiene que ir ajustándose en relación a una norma que le exige un tope. Esto lo tiene Estados Unidos, lo tiene buena parte del mundo desarrollado, lo tiene Chile. Ahora, el gobierno del Frente Amplio dejará un colchón interesante en materia de reservas. De reservas generales, de reservas internacionales, de reservas que muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque esas reservas tienen que ver con contingencias que implican además previsiones financieras. No es un margen de... Eso no es plata ahorrada en el banco. En el banco lo que hay es un sobregiro del 3.3% del PBI. Esa es la realidad de la situación de las cuentas. Que estamos en una posición más sólida que antes, sin duda, pero tenemos un endeudamiento importante y esas reservas tienen que ver con el fondeo del endeudamiento, no con disponibilidades de gasto, ¿no? Bueno, vamos a ver las llaves que tendrá que apelar entonces para negociar con el Partido Independiente quien resulte electo presidente. La llavecita esta de la regla fiscal. De la regla fiscal. Después, la reforma del Estado. Sin duda. Desde que nacimos estamos escuchando sobre la reforma del Estado, pero usted ahí tiene un colaborador... de primera, Conrado Ramos. Conrado Ramos. El mayor especialista. Que quiere terminar con aquel concepto del patronazgo, del sheriff. ¿Y cómo se hace? Porque tanto se ha hablado. Tomando decisiones. Sí, pero ¿cuáles? Votando leyes que establezcan, por ejemplo, que ciertos rangos de cargos no se pueden proveer por decisión política, sino que deben ser provistos por procedimientos objetivos, concursables, de idoneidad de las personas. Estoy hablando, por ejemplo, le digo un ejemplo que estamos usando permanentemente, los directores de hospitales, de ACE, son cargos políticos, es una cosa de locos. Pero ¿por qué tienen que ser cargos políticos? Director de un hospital, cuando en realidad para ser director de un hospital se supone que se requiere una idoneidad técnica, un criterio objetivo de que tenga capacidad de administración de una institución de la salud, etcétera. Bueno, no, resulta que es a dedo. Es a dedo, pero o los jefes de policía departamentales son cargos políticos. ¿Y por qué son cargos políticos? ¿Por qué ese desprecio hacia la carrera profesional de la policía? ¿Cuántos cargos políticos hay? ¿4.000? Sí, hay muchísimos. Porque, pero digo, como dice Conrado, una cosa son los Q, que son menos, pero otra cosa es después la cantidad de consultores y asesores, y bueno, y ahí empieza a... Claro, pero cuando entra un gobierno aparentemente tiene como un batallón de 4.000 cargos. Más o menos, y no está bien eso. Y si se tecnifica mucho eso, ¿no se pierde peso político en la decisión política? Porque usted es un político. Es que la decisión política tiene que estar en la cúpula y luego
esos cargos técnicos tienen que estar alineados con la política, sea cual sea ella. Ese es el rol de los cargos técnicos, es lo que pasa en los países que han transformado, digamos, el Estado. Los jerarcas que asumen cargos de gestión profesional en el Estado, asumen también que hay conducción política y que por lo tanto la conducción política está en el ministerio, está en la conducción del organismo público, pero no tiene por qué estar en toda la línea. Esto de tener hoy 21 embajadores políticos es un disparate, es una cosa terrible. El Uruguay, que además tiene que tener un servicio exterior profesional porque somos un país chico y tenemos que tener la capacidad de mostrar idoneidad en el nivel máximo, ¿no? Pablo, le quiero agradecer mucho, muy especialmente, además valorarle lo que es también la disposición siempre hacia los medios de comunicación. ¿El talante cambia si no alcanza? Su escenario es alcanzar el Senado y 3 diputados. No, nuestro escenario es el cielo. Bueno, el techo es el cielo. Lo más posible. Yo creo que la gente nos va a ayudar a tener una buena bancada parlamentaria. Pero el objetivo es ese, ¿no es cierto? Sí. De hecho, usted lo ha traducido en la campaña en este último tramo. ¿Le cambia el talante si no alcanza eso a la hora de negociar? Obviamente, a ver, el talante en el sentido de el partido no habrá logrado el objetivo y eso obviamente impacta sobre la propia colectividad política. No las ideas, no las propuestas, no lo que queremos que pase con el país. No, yo creo que independientemente del resultado electoral, lo importante, y es por lo que va el Partido Independiente, es que en el próximo periodo ciertas cosas pasen, Daniel. Yo estaba recordando el otro día cuáles eran los principales temas que discutíamos con ustedes, los periodistas, en la campaña del 2009. ¿Cuál era la agenda temática? Salvo la energía, que salió porque se resolvió en gran medida y avanzó, y hoy no es un tema prioritario, los mismos temas del 2009 son hoy las asignaturas pendientes. O sea, usted dice educación, seguridad, reforma del Estado, el estado de la infraestructura, de la caminería. Y en estas 4 cosas estamos con 0, absolutamente. Así como yo le reconozco que hubo un buen manejo de la política macroeconómica, que bajó la desocupación, que bajó el índice de pobreza y que se resolvieron los temas energéticos, le digo, la mayoría de los asuntos pendientes de 2009 están pendientes hoy en 2014 y ese es el tema central. Un apunte personal. En algún momento había entendido que usted no estaba dispuesto a integrar un gabinete multipartidario, o pluripartidario, o como dijo en la calle el otro día acá, policromático. Pero en Uruguay advirtió que no era una puerta que se debía cerrar. Yo creo que, a ver... O sea, ¿usted puede integrar el gabinete futuro del gobierno? ¿Estamos hablando del partido o de mí? De usted. No, yo estoy pensando en el Senado, Correcto. Eso lo mantengo. Bien. Lo cual no significa que el partido, después de noviembre, si el presidente propone algún diálogo, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Llegar a una coalición de gobierno implica un nivel de coincidencia muy abarcativo, porque cuando uno asume un compromiso de coalición, implica no solo hacerse responsable por algún área o tener coincidencias en algún área, hay que tener coincidencias en la orientación general. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo que implique una coalición, pero yo no lo puedo descartar a priori. O sea, las 2 formas de actuar del Partido Independiente ante el próximo gobierno van a ser o el camino de decir, bueno, una coalición que implica esas exigencias muy amplias, que yo la veo más complicado, o la otra, que es dar gobernabilidad y controlar desde el Parlamento y acordar caso a caso en función de los temas que el gobierno tenga adelante y de lo que nosotros queremos plantear. Pero el razonamiento iba por el lado también del, para usted, peor escenario que representaría no llegar al Senado y que fuera convocado al gabinete, como una suerte de decir, bueno, con tu votación... Eso está fuera de la discusión, o sea, el partido tiene que resolver estas cosas en función de una mirada institucional y simplemente eso, ¿no? Obviamente. Muchas gracias. Un gusto. Nos veremos pronto por acá. Encantado.